A veces, lo más difícil no es el dolor que alguien te causó, sino el eco silencioso que queda después, esa sensación persistente de vacío que aparece cuando intentas encarar tu propio reflejo y te preguntas en qué momento permitiste que tu valor quedara en manos de alguien que nunca lo mereció. Sin embargo, lo que pocos te dicen es que ese vacío no es un enemigo, es un maestro, uno que te obliga a mirar hacia adentro y notar todo lo que habías ignorado, tus límites que nunca marcaste, tus necesidades que siempre postergaste, tus emociones que intentaste esconder para no incomodar a nadie. Y es justamente ahí donde nace la primera etapa de tu renacimiento. Porque antes de reconstruirte necesitas entender por qué te rompiste, no desde el autoengaño ni desde la culpa, sino desde la honestidad brutal que siempre evitaste por miedo a enfrentar tu propia verdad. Y esa verdad duele. Claro que duele, pero también libera, porque cuando finalmente admites que estabas aferrado a alguien, que no tenía la capacidad emocional de corresponderte, empiezas a ver que no fue tu insuficiencia lo que destruyó todo, sino la incapacidad del otro de sostener lo que tú ofrecías, y entenderlo no es un acto de revancha, sino un acto de claridad. Es el momento en que te das cuenta de que siempre pusiste tu corazón en manos que solo sabían cerrar los puños y protegerse a sí mismas, mientras tú lo entregabas todo con una nobleza que ni siquiera valorabas en ti mismo. Pero aquí empieza el cambio. Cuando decides que esa nobleza no será apagada, pero sí será protegida. Cuando eliges conscientemente no volver a entregarla sin garantías, cuando comprendes que no naciste para ser migajas en la mesa emocional de nadie, sino para recibir lo que corresponde al esfuerzo y al amor que sabes dar. Y poco a poco, sin prisa pero con convicción, comienzas a reconstruir tus límites, no como muros que te alejan del mundo, sino como puertas que solo se abren para quienes merecen entrar, porque ahora entiendes que ser bueno no significa ser ingenuo, que amar no significa soportar lo insoportable y que perdonar no significa aceptar que te sigan rompiendo. Y es en esta nueva claridad donde aparece una fuerza que no sabías que tenías, una especie de estabilidad interna, una serenidad que recuerda mucho a los principios estoicos, la capacidad de mantenerte firme en medio del caos, de no reaccionar impulsivamente ante quienes buscan provocarte, de no cargar más con responsabilidades que no son tuyas, y de comprender, con una calma casi sorprendente, que no tienes el deber de explicarle a nadie por qué te alejaste, porque dejaste de insistir, o porque decidiste priorizar tu paz por encima del drama de otros. Porque ahora sabes que quien realmente te merezca nunca te pondrá en la posición de mendigar afecto, atención o respeto. Sabes que el amor no duele. Lo que duele es la confusión disfrazada de afecto. Sabes que la falta de reciprocidad no es un misterio que debas resolver, sino una señal que debes atender. Y es aquí, en esta comprensión profunda y transformadora, donde tu historia realmente inicia. No la historia con alguien más, sino la historia contigo mismo, con la versión de ti que estuvo esperando durante años a que la miraras, la escucharas y la eligieras. Esa versión cansada de sobrevivir, cansada de dar explicaciones, cansada de quedarse en lugares donde solo recibía migajas, y que ahora finalmente puede respirar, porque has decidido dejar de ser el personaje secundario en tu propia vida para convertirte en el protagonista absoluto de tu destino. Y desde este punto, lo que viene no es venganza, no es revancha, no es demostrar nada a quien no lo verá. Lo que viene es reconstrucción, fuerza, claridad. Y un renacimiento que solo ocurre cuando el dolor deja de controlarte y se convierte en la chispa que te impulsa hacia una versión de ti más consciente, más firme, más serena y más libre. Pero la verdadera transformación comienza cuando, después de reconocer tu dolor y aceptar tu historia sin disfrazarla, empiezas a observar cómo tus pensamientos se han convertido en el escenario donde se libran tus mayores batallas, porque no son las acciones de quienes te fallaron las que más te hieren ahora, sino las interpretaciones que tu mente creó a partir de ellas. Por eso, la segunda etapa de este camino es aprender a recuperar el control sobre tu diálogo interno, ese narrador silencioso que durante tanto tiempo te convenció de que no era suficiente, de que necesitabas la validación de alguien más para sentirte valioso, de que tu felicidad dependía de lo que otro decidiera darte o negarte. Y es justamente aquí donde los principios estoicos vuelven a iluminar tu camino, mostrándote que el sufrimiento no proviene de lo que te ocurre, sino de lo que crees que significa, porque lo que duele no es el abandono en sí, sino la historia que construiste alrededor de ese abandono. No soy digno, no soy importante, no soy memorable. Y al darte cuenta de esto,
Empiezas a entender que la mente puede convertirse tanto en tu mayor enemiga como en tu herramienta más poderosa, dependiendo únicamente de tu capacidad para dirigirla. Así que comienzas a observar tus pensamientos sin atraparte en ellos, como si fueran nubes que pasan frente a tus ojos sin necesidad de que corras detrás de cada una. Y poco a poco descubres que no tienes que aceptar todo lo que tu mente dice, que la mayoría de esas voces fueron sembradas por heridas antiguas, por experiencias que confundiste con verdades absolutas, por expectativas que te enseñaron a cargarte de culpas que nunca te correspondieron. Y en este proceso de recuperar el control interno, empiezas a notar cambios sutiles pero poderosos. Ya no reaccionas impulsivamente a los recuerdos que antes te paralizaban. Ya no buscas desesperadamente señales de cariño en lugares vacíos. Ya no te esfuerzas por hacerte indispensable para personas que jamás se esforzaron por estar contigo, porque ahora entiendes que la necesidad de ser aceptado es una herida, no una brújula, y que la verdadera dirección aparece cuando aprendes a escuchar tu propia voz por encima del ruido emocional que otros dejaron dentro de ti. Y es justamente en este punto cuando comienza a surgir algo nuevo, una serenidad que antes te parecía inalcanzable, una calma que no depende de lo que otros piensan o hacen, sino de la certeza interna, de que no necesitas demostrar nada para tener valor, que no tienes que luchar para ser visto, que no necesitas perseguir lo que naturalmente debería quedarse, y con esta claridad aparece un tipo de fortaleza que ya no se construye desde el orgullo ni desde la rabia, sino desde el entendimiento profundo de que tu paz es demasiado valiosa para ponerla en manos de alguien que no sabe cuidarla. Y aunque todavía haya momentos en los que el pasado intenta atraparte, en los que las memorias regresan, como sombras que quieren recordarte quién eras, ya no te derrumban como antes, porque ahora sabes que mirar hacia atrás no significa retroceder, sino comprender. Sabes que no estás en guerra con tu historia, sino aprendiendo a ordenar las piezas del caos que antes te controlaba. Y así comienzas a crear nuevos hábitos mentales. Dejar de compararte, dejar de justificar a quienes te lastimaron, dejar de esperar que el cierre venga de afuera, dejar de depositar tu estabilidad en manos ajenas. Y cada una de estas decisiones, por pequeña que parezca, actúa como una chispa que ilumina tu camino hacia una versión de ti más consciente, más firme y más en paz. Y es entonces cuando descubres una verdad sorprendente. Aquello que pensaste que te destruiría, en realidad te está moldeando para algo más grande. Porque el dolor, cuando se entiende y se transforma, no te debilita, sino que te afina, te pule, te revela. Y así, sin que te des cuenta, emerge en ti una autoridad interna que ya no negocia tu dignidad, que ya no se arrastra por migajas, que ya no confunde el amor con el sacrificio desmedido, y que comienza a construir una vida donde tu bienestar emocional no es una opción secundaria, sino un pilar innegociable. Y desde esta nueva perspectiva, empiezas a comprender que la verdadera pregunta nunca fue ¿por qué me hicieron esto?, sino ¿qué puedo construir a partir de esto? Porque aunque no elegiste el dolor que viviste, sí puedes elegir lo que haces con él. Y ese es el poder que marca el inicio de tu renacimiento emocional. La tercera etapa de tu transformación comienza cuando, después de haber recuperado cierto control sobre tu mente y haber entendido que tu valor no depende de la mirada de nadie, te enfrentas al desafío más complejo de todos: reconstruir tu identidad desde cero, no la identidad que creaste para agradar, no la versión de ti moldeada por el miedo a ser abandonado, sino la versión auténtica, la que estuvo silenciada durante años mientras intentabas encajar en expectativas ajenas. Y aquí es donde muchos se detienen, porque descubrir quién eres sin el ruido del pasado puede sentirse como caminar por un territorio desconocido, donde ya no tienes el guión viejo que te decía cómo comportarte, cómo amar, cómo callar, cómo sacrificarte. Pero precisamente en ese silencio nace la oportunidad de reinventarte. Y en ese proceso empiezas a notar que gran parte del peso que cargabas no era emocional sino identitario. Porque durante mucho tiempo fuiste la persona que resolvía problemas que no le correspondían, que aceptaba culpas que no había cometido, que se conformaba con migajas por miedo a quedar solo. Y al dejar todo eso atrás surge un vacío extraño, no doloroso, sino revelador, como si por primera vez tuvieras espacio para ti mismo. Y en ese espacio empiezas a cuestionarte cosas que antes nunca te permitiste. ¿Qué te gusta de verdad? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué tipo de personas quieres cerca? ¿Qué relaciones ya no encajan con tu crecimiento? ¿Qué sueños abandonaste por priorizar a otros? Y esas preguntas, aunque parecen simples, actúan como llaves que abren puertas internas que habías mantenido cerradas durante años,
porque temías que al abrirlas descubrieras que eras menos de lo que imaginabas, cuando en realidad descubres lo contrario, que eras mucho más de lo que dejabas salir. Y a medida que exploras esta nueva identidad, empiezas a darte cuenta de que siempre tuviste una fuerza que no aprovechabas, que tus límites no eran falta de amor sino un acto de amor propio, que tu sensibilidad no era una debilidad sino una brújula emocional, que tu capacidad de entregarte no era ingenuidad sino profundidad, y que el error nunca fue amar demasiado, sino amar a personas que nunca estuvieron listas para recibirlo. Y esta comprensión te libera profundamente, porque ya no te culpas por lo vivido. Ya no te repites la historia de que debiste haber visto las señales. Ya no cargas el peso de decisiones que otros tomaron por ti, sino que empiezas a aceptar que cada herida tuvo un propósito, no para justificar el daño, sino para revelar la parte de ti que necesitaba despertar. Y en este despertar empiezas a actuar diferente. Te vuelves más selectivo con tu energía, ya no te esfuerzas por explicar tu valor, ya no corres detrás de nadie. Ya no te consumes intentando ser suficiente para quienes nunca estaban satisfechos, porque ahora entiendes que quien se va por falta de más nunca estuvo ahí por amor, sino por conveniencia. Y al dejar ir esas dinámicas, te sorprende ver cómo recuperas tu poder interno, un poder que no se manifiesta en gritar, reclamar o vengarte, sino en tu capacidad de mantenerte firme en lo que ahora eres, incluso cuando el pasado intenta arrastrarte de vuelta. Y es aquí donde la filosofía estoica vuelve a aparecer como una guía silenciosa pero profunda. Empiezas a centrarte en lo que puedes controlar, tus acciones, tus decisiones, tu energía, y sueltas lo que no depende de ti, las opiniones ajenas, el pasado, la conducta de otros. Y esa distinción simple pero poderosa te permite respirar con una libertad que antes no conocías. Y mientras avanzas en esta reconstrucción, descubres algo que te sorprende aún más. La soledad, esa que antes temías como si fuera un enemigo, empieza a convertirse en un refugio, un espacio donde te escuchas, te reconoces, te valoras. Y en esa relación contigo mismo empiezas a experimentar una paz que jamás encontraste mendigando atención en lugares equivocados. Y es en esa paz donde tu nueva identidad se fortalece, porque ya no se basa en la aprobación externa, sino en la certeza interna de quién eres, que mereces y que ya no estás dispuesto a tolerar, y esa certeza se convierte en una brújula que guiará todo lo que viene después. Porque cuando una persona se encuentra a sí misma de verdad, deja de aceptar cualquier tipo de amor que la haga sentirse menos que eso. La cuarta etapa de tu transformación llega cuando, después de reconstruir tu identidad y comenzar a sentirte más fuerte dentro de tu propia piel, te enfrentas al desafío inevitable de poner en práctica lo que has aprendido, porque una cosa es sanar en silencio y otra muy distinta es enfrentarte nuevamente al mundo sin volver a caer en los patrones que antes te destruyeron. Y es aquí donde la vida empieza a probarte, no para castigarte, sino para que descubras cuánto has cambiado realmente. Porque aparecen situaciones, personas o recuerdos que intentan jalarte hacia tu antiguo yo, hacia esa versión que toleraba lo intolerable, que justificaba lo injustificable y que callaba para no perder a nadie. Pero esta vez tú no eres el mismo. Porque ahora reconoces las señales que antes ignorabas, ves las dinámicas manipuladoras con una claridad que antes no tenías, notas las energías que drenan tu paz desde el primer momento, y en lugar de aferrarte, simplemente te alejas, tal vez con un nudo en la garganta, pero con la certeza de que proteger tu paz es más importante que quedarte en lugares que te rompen. Y en este punto empiezas a experimentar una fortaleza emocional que no conocías, una fuerza que no grita, ni se desborda, ni necesita demostrar nada, sino que se mantiene firme incluso cuando tu corazón quiere retroceder. Porque ahora comprendes que amar no es traicionar tus límites, que querer a alguien no significa cargar con su caos, que perdonar no es permitir que te sigan hiriendo, y que tu estabilidad emocional es un tesoro que no merece exponerse a quienes no saben cuidar ni lo suyo. Y mientras avanzas en este proceso, descubres que la vida empieza a reordenarse, no de manera mágica, sino de manera coherente con tu nueva energía, porque cuando tú cambias, también cambia lo que atraes, lo que permites y lo que construyes. Y te das cuenta de que esas puertas que un día cerraste con dolor eran necesarias para que otras mejores se abrieran, puertas que antes no podías ver porque estabas demasiado ocupado sosteniendo lo que ya no tenía futuro. Y justo en ese momento, comienzan a aparecer nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas experiencias que resonan con la versión más auténtica de ti, no porque la vida te recompense, sino porque finalmente tienes la claridad para reconocer lo que verdaderamente te aporta y lo que solo te roba energía.
Y esa claridad se convierte en un filtro natural. Lo que está alineado contigo fluye, lo que no, simplemente se desvanece. Y mientras todo esto sucede, es inevitable que en algunos momentos regresen pequeñas sombras del pasado. Dudas, nostalgias, memorias que intentan cuestionar tu avance. Pero esta vez no te paralizan, porque entiendes que sentir no es retroceder, que recordar no es recaer, que las emociones no son enemigos sino señales, y que tu sanación no consiste en olvidar lo que viviste, sino en ya no permitir que ese recuerdo controle tus decisiones. Y es precisamente esa nueva relación con tu historia lo que te permite avanzar con más firmeza, porque ahora puedes verla sin dolor, sin culpa, sin idealizaciones, entendiendo que todo lo que viviste, incluso lo más duro, te enseñó algo que necesitabas para llegar aquí. Distinguir entre amor y apego, entre lealtad y sacrificio, entre compañía y dependencia, entre atención y manipulación, entre presencia real y promesas vacías. Y conforme esta lucidez crece dentro de ti, comienzas a notar que ya no reaccionas desde la carencia, sino desde la abundancia interna. Ya no eliges desde el miedo a estar solo, sino desde la claridad de que prefieres tu propia compañía antes que un vínculo que te reduzca. Y esta nueva forma de vivir transforma tu mundo por completo, porque ahora ya no buscas ser necesario, sino genuino. Ya no esperas ser aceptado, sino comprendido. Ya no luchas por ser elegido, porque entiendes que quien te quiere en su vida lo demostrará con coherencia y no con excusas. Y así, sin darte cuenta, vas construyendo una vida donde tu paz es el centro, donde tus decisiones son firmes, donde tu dignidad no está en juego, donde ya no negocias lo que te duele, donde ya no te pierdes intentando salvar a otros, y donde por fin, después de años de luchas internas, empiezas a sentirte completo sin necesitar que nadie llene tus vacíos, porque ahora esos vacíos los llenas tú con tu presencia, tu claridad, tu fuerza y tu propio amor. La quinta etapa de tu transformación comienza cuando, después de aprender a proteger tu paz y a no volver a caer en los patrones que antes te destruían, empiezas a comprender que sanar no es solo dejar ir lo que te hirió, sino también construir activamente una vida que esté alineada con la persona en la que te estás convirtiendo. Una vida donde tus decisiones ya no nacen del miedo, ni de la necesidad, ni de la herida, sino de la claridad, la intención y el amor propio. Y es aquí donde descubres que el verdadero crecimiento no ocurre únicamente en los momentos de introspección o en los instantes en los que te alejas del caos, sino también en las decisiones silenciosas y constantes que tomas cada día. La forma en que te hablas a ti mismo, los límites que mantienes, las prioridades que eliges, las personas con las que compartes tu energía, las actividades que alimentan tu mente y las conversaciones que permites que entren en tu vida. Y aunque parezcan detalles pequeños, son justamente esas elecciones diarias las que empiezan a construir un entorno emocional completamente distinto al que te rodeaba antes. Un entorno donde ya no hay espacio para quienes se aprovechan de tu bondad, para quienes te usan como una opción mientras tú los ponías como prioridad, para quienes solo aparecían cuando necesitaban algo, para quienes confundían tu lealtad con debilidad. Y en esta etapa, comienzas a notar con mayor claridad las diferencias entre el tú del pasado y el tú del presente. Antes, tu energía se dirigía a salvar, complacer o demostrar. Ahora, tu energía se dirige a crecer, proteger y seleccionar. Antes, corrías detrás de quien te descartaba. Ahora, descartas con tranquilidad lo que no está alineado con tu paz. Antes, dabas explicaciones que nadie valoraba. Ahora, tu silencio es suficiente para marcar distancia. Y aunque este cambio se siente natural, también trae un descubrimiento importante. No todos los que estaban en tu vida podrán acompañarte en esta nueva versión de ti. Y no porque tú seas mejor que ellos, sino porque tus prioridades han cambiado, tus estándares han subido y tus límites se han fortalecido, y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a la versión de ti que callaba, cedía y se sacrificaba sin cuestionar. Pero precisamente ese es el precio del crecimiento emocional. Soltar conexiones que fueron parte de tu historia pero que ya no tienen lugar en tu futuro. Y mientras atraviesas este proceso, te das cuenta de que crecer implica también aprender a observar tus emociones sin reaccionar impulsivamente ante ellas, porque incluso cuando te invada la tristeza, la nostalgia o la soledad, ya no caes en viejos hábitos de buscar consuelo en lugares que te hicieron daño, sino que te sostienes a ti mismo con paciencia, compasión y firmeza, entendiendo que sentir no te hace débil, te hace humano, y que tener emociones no significa que estés retrocediendo, sino que estás aprendiendo a manejarlas sin autodestruirte. Y esta madurez emocional
Te lleva a desarrollar una nueva forma de amor propio. Un amor que ya no es superficial ni está basado en frases motivacionales, sino en acciones reales. Descansar cuando lo necesitas sin sentir culpa. Decir no sin sentir temor. Alejarte sin explicar. Terminar ciclos aunque duelan. Y sobre todo, elegirte a ti incluso cuando antes habrías elegido a todos menos a ti mismo. Y es precisamente aquí donde comienzas a sentir un cambio profundo en tu interior, una especie de solidez emocional que no depende de nadie más. Un equilibrio que no se tambalea con palabras ajenas. Una confianza que no se quiebra cuando la vida se vuelve incierta. Porque ahora sabes que siempre tendrás la capacidad de reconstruirte sin importar lo que ocurra. Y cuando esa fortaleza empieza a instalarse dentro de ti, surge algo inesperado. Una serenidad nueva. Un estado de calma que no proviene de tener todo bajo control, sino de haber aprendido a manejarte a ti mismo. Y esa serenidad te permite vivir sin miedo a perder, sin miedo a estar solo, sin miedo a que alguien se aleje, porque entiendes que quien quiera quedarse lo hará por decisión propia, no por presión ni por necesidad. Y también entiendes que lo que se va porque ya no tiene espacio en tu vida actual. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ya no busca validación, que ya no necesita demostrar su valor, que ya no mendiga atención, y que comienza a caminar con la tranquilidad de quien sabe que su vida está siendo construida. Desde la autenticidad, la coherencia y la fuerza interna, dejando atrás versiones viejas que ya no le sirven y avanzando hacia una existencia donde la paz es el principio, el proceso y el destino. La sexta y última etapa de tu transformación comienza cuando, después de haber reconstruido tu identidad, protegido tu paz, reordenado tus prioridades y aprendido a sostenerte emocionalmente, te das cuenta de que has llegado a un punto crucial. Ahora ya no vives reaccionando al pasado, sino creando activamente tu futuro. Un futuro donde tú eres el centro de tu propia vida y no un espectador de las decisiones de otros. Y es aquí donde experimentas una de las mayores liberaciones internas. El momento en el que ya no sientes la necesidad de que quienes te lastimaron reconozcan lo que hicieron. Ya no buscas explicaciones que antes te obsesionaban. Ya no esperas disculpas que probablemente nunca llegarán. Porque comprendes que nada de eso tiene poder sobre ti, que esas heridas dejaron de definirte y que tu evolución se volvió más importante que cualquier cierre externo. Y con esta claridad, empiezas a ver tus experiencias pasadas con una perspectiva completamente distinta, no como capítulos que te destruyeron, sino como piezas que te obligaron a crecer, a despertar, a replantearte quién eras y quién querías ser, porque sin ese dolor no habrías descubierto tu fortaleza, tu dignidad, ni tu capacidad de renacer con una profundidad que muy pocos logran. Y así, sin darte cuenta, transformas tu historia en sabiduría, porque ahora ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la conciencia, desde una calma interna que aprendiste a construir pieza por pieza, incluso cuando nadie te entendía, incluso cuando todo parecía derrumbarse, incluso cuando tu mayor batalla era contigo mismo. Y esa calma se convierte en tu ventaja más grande, porque te permite navegar la vida con una serenidad que descoloca a quienes aún viven atrapados en impulsos, en resentimientos o en dramas que antes habrían arrastrado tu energía, pero ahora ya no te afectan, porque sabes escoger tus batallas, sabes cuándo hablar y cuándo callar, cuándo quedarte y cuándo irte, cuándo abrir tu corazón y cuándo protegerlo. Y esa sabiduría emocional te convierte en alguien que ya no se quiebra ante cualquier tormenta, sino en alguien que aprendió a observar la tormenta sin perder su centro. Y mientras avanzas en este nuevo estado, comienzas a construir relaciones completamente distintas, conexiones basadas en reciprocidad, respeto, coherencia y presencia real, donde ya no tienes que mendigar lo que mereces, donde tu valor no está en discusión y donde tu silencio no es interpretado como debilidad, sino como autocontrol. Y es aquí donde descubres algo sorprendente, que el amor que siempre buscaste afuera se estaba gestando dentro de ti, y que ahora, al haber sanado tus heridas más profundas, ya no eliges desde la necesidad, sino desde la claridad. Ya no te conformas con atenciones momentáneas, ya no aceptas vínculos desequilibrados, ya no te engañas con promesas vacías ni con presencias inconsistentes, porque tu nuevo estándar no es lo que alguien puede ofrecerte, sino cómo te hace sentir, contigo mismo. Y desde esta nueva perspectiva, incluso tus metas y sueños se transforman, ya no como intentos desesperados de demostrar tu valor al mundo, sino como expresiones auténticas de quién eres, de lo que deseas construir y de la vida que realmente quieres vivir. Porque ahora entiendes que tu propósito no es complacer a los demás, sino expandirte, crecer,
evolucionar y vivir con una plenitud que antes parecía inalcanzable. Y mientras este nuevo camino se abre frente a tus ojos, también surge una gratitud inesperada hacia ti mismo, por no haberte rendido cuando estabas en tu punto más bajo, por levantarte cada vez que te rompiste, por atravesar el dolor sin evaporarte en él, por sostener tu corazón incluso cuando parecía imposible, y por seguir adelante aun cuando nadie sabía la batalla que estabas luchando internamente. Y esa gratitud se convierte en una especie de reconciliación contigo mismo, un abrazo interno que reconoce el peso de todo lo vivido y honra la fuerza que desarrollaste en el proceso. Y finalmente, cuando miras hacia atrás desde esta versión de ti más consciente, poderosa y en paz, comprendes la lección más grande de todas, que nada de lo que perdiste se compara con lo que ganaste, que las personas que se fueron dejaron espacio para lo que realmente mereces, que los finales que te dolieron abrieron caminos que nunca habrías imaginado, y que ese dolor que un día creíste que te destruiría fue, en realidad, la puerta de entrada al renacimiento que hoy estás viviendo, un renacimiento donde ya no eres la víctima de tu historia, sino el autor consciente de todo lo que viene a continuación. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo te sientes libre, sino listo. Listo para amar sin perderte, listo para avanzar sin mirar atrás, listo para vivir con propósito, listo para elegirte siempre. Porque ahora entiendes que tu paz no es negociable, tu corazón no es moneda de intercambio y tu vida es tuya, completamente tuya, para construirla con la dignidad, la fuerza y la claridad que tanto te costó conquistar.